Vamos a ver la perspectiva de un mosquito. Dibujamos con Google SketchUp un cuadrilátero. Vemos en proyección paralela el cuadrilátero, o sea, en una sonometría, y extruimos el mismo hasta convertirlo, por ejemplo, en una especie de casita. Y mejor hacemos un objeto conocido para ver realmente cómo sería la perspectiva y ver la relación que existe con la que corresponde a la visión del humano. Entonces nos movemos con la rueda del medio y podemos cambiar la orientación de la luz. Se acerca al crepúsculo y bueno, podemos bajar algún plano y vamos a hacer una especie de tejado a dos aguas, tirando aquí de esta línea en la dirección del eje vertical. Bueno, esta sería una perspectiva de un objeto visto desde lejos, o sea que en realidad la perspectiva cónica tiende a convertirse en asonométrica cuanto más lejos estemos. Como estamos en asonometría, da igual que lo pongamos lejos que cerca, que siempre lo veremos igual. Ahora bien, si venimos a cámara y ponemos perspectiva, pues directamente cuanto más cerca estemos, más distorsiona, ¿no? Mientras que al alejar la figura tiende a ser una sonometría, o sea que una perspectiva cónica con el punto de proyección, punto de vista en el infinito, su centro proyectivo, se convertiría, como vemos aquí, en una sonometría. Pero esto se puede acentuar si cogemos y variamos el campo visual, pero antes de eso vamos a ver también la perspectiva. Esta es la de cuadro inclinado, de manera que las rectas verticales también concurren hacia abajo, pero podemos poner también cámara perspectiva de dos puntos de fuga y veremos que estas líneas concurrentes verticales son paralelas, como vemos ahí. Bueno, pues tenemos entonces ya la casa en perspectiva cónica oblicua de dos puntos de fuga y por tanto todas las verticales son todas paralelas en la perspectiva. Pero si lo movemos nos convierte otra vez en la perspectiva más usual, más acorde a lo que el ojo ve, que es la de cuadro inclinado y la más difícil de dibujar. Bueno, pero ahora vamos a ver la diferencia. Hasta ahora tenemos la visión humana, vería así este bloque. ¿Qué pasaría si lo viera un mosquito que se acerca? Tiene pequeñas dimensiones, también serviría para el ser humano si tuviera este objeto. Ahora ya nos olvidamos de que es una casa, pues por ejemplo kilómetros. Bueno, pues no tenemos que venir aquí a más que campo visual, y al hacer esto vemos que esa sonometría tiende a ser asonometría si son paralelas, pero al hacer esto hace lo contrario, una perspectiva que llamamos muy acelerada, o sea que las fugas realmente aparecen de manera que las rectas concurrentes tienen ángulos que se abren bastante. Entonces recordamos, así asonometría, así una cónica muy distorsionada. ¿Qué quiere decir? Que si nos acercamos aún acentuamos más ese efecto de distorsión, o sea que si nosotros fuéramos muy pequeños veríamos así este objeto. Como vemos, es difícil ya reconocer la perspectiva del objeto, ahora estamos dentro, es muy difícil, incluso ya no parece ni siquiera un tejado. El pentágono ese se ha distorsionado tanto que no parece un tejado. Si nos alejamos, corregimos un poco el efecto, pero al acercarnos volvemos a tener esa tremenda distorsión. Bueno, pues esta sería la perspectiva de un objeto un ser muy diminuto, ¿no? Tenemos el encuadre, que es la mano, para mover la perspectiva y ver cómo va variando y cómo se hace ininteligible. Así también es prácticamente imposible saber bien cómo es el objeto, ¿no? Bueno, a grandes dimensiones, vendría incluso aquí, es lo que también hacemos con el diagrama de Schlegel, convertir en una red un poliedro, como pasa aquí con el interior, ¿no? De manera que no se entiende muy bien la perspectiva de la casa. Bueno, pues esa sería la diferencia entre un punto de vista muy cercano y también una dimensión menor para el que está viendo el objeto, o sea que las dimensiones se distorsionan mucho por efecto de que son grandes para el punto de vista, y por eso decimos que es la perspectiva cónica de un mosquito.
Ahora nos alejamos y ya convertimos esto en una perspectiva de cuadro inclinado como la podría ver un ser humano, ¿no? Bueno, pues recordamos, proyección paralela o asonometría, no dibuja en caballería militar sino en asonometría ortogonal, perspectiva de 2 puntos de fuga, y si cogemos la ruedecilla ya la convierte en de cuadro inclinado, y por último el campo visual que hace que sea asonométrica o se transforme en cónica. Bueno, la ventaja de esto es que en tiempo real podemos pasar de una perspectiva a la otra, ¿no? Cosa que en dibujo, pues lógicamente o hacemos la asonometría o la cónica. No existe casi un término medio. Podemos aproximar una perspectiva que se aproxime a la asonometría, pero lógicamente, como pasa aquí, tenemos que hacer dibujos distintos. Aquí en tiempo real vemos la transformación de una en la otra, ¿no? Y si incluso nos acercamos, estamos reduciendo la distancia del punto de vista del objeto y por tanto la distorsión es todavía mayor, y esa sería la gran diferencia, ¿no? De hecho, resulta difícil reconocer qué tipo de objeto es cuando la perspectiva se distorsiona tanto, ¿no? Aquí es difícil ver esta caseta que teníamos al principio, ¿no? Ahora bien, si nos alejamos, pues eso se atenúa y llega un momento en que casi es asonometría, ¿no? Aunque las verticales estén inclinadas. Seguimos estando en cónica de plano inclinado, pero a mayor lejanía el objeto se convierte en una asonometría, o lo que es lo mismo, las líneas paralelas del objeto persisten, son invariantes proyectivos.